padres invitaron del cumpleaños de mi mamá porque no quedaba bien al lado del novio de mi hermana. Resultó que en realidad yo era su jefe. Él me miró a los ojos y me dijo: si sigues insistiendo en volver a casa, entonces no me llames padre. 3 semanas después, la electricidad, el agua y el internet de su casa se cortaron, justo el día del cumpleaños de mi mamá. Sigue mi historia, quizás te reconozcas en ella. Hola, soy Ryan. Tengo 30 años y vivo en un pequeño pueblo a unos 40 minutos de Seattle. Cada mañana me preparo una taza de café, veo el pronóstico del tiempo y conduzco menos de 10 minutos al trabajo. Cofundé una pequeña empresa de tecnología enfocada en energía sostenible. No todos entienden lo que hago, incluida mi familia. Todavía creen que me paso los días apretando tornillos y reparando maquinaria, lo cual no me importa. Nunca he sentido la necesidad de dar explicaciones. Cuando alguien pregunta por mi familia, mis padres o mi hermana Jessica, sonrío ligeramente. Hace tiempo que no hablamos, comenté, y eso es todo. No estoy ocultando nada, pero ya no le veo sentido a volver a contarlo. No los he contactado en más de 2 años. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni festivos, ni cumpleaños, nada. Solo un largo y tranquilo espacio, como si la conexión entre nosotros se hubiera roto y nadie hubiera intentado repararla. Solía sentir que la familia lo era todo, pero hace 2 años, en el cumpleaños de mi madre, todo cambió. Hace 2 años, 3 semanas antes del cumpleaños de mi madre, acababa de reservar un viaje y de pedir tiempo libre en el trabajo. El plan era simple: ir a casa temprano, quedarme unos días y ayudar con los preparativos como todos los años. Nada fuera de lo común. Solo quería avisarles. Me puse en contacto con mi madre de inmediato, pero mi padre respondió después de solo 2 timbres. Llegaré a casa 2 días antes, anuncié con despreocupación. Si necesitan que recoja algo o les ayude en algo, solo díganmelo. Al principio, él respondió vagamente, pero luego dudó. Cuando finalmente habló, su voz sonó extraña, más pesada de lo normal, como si estuviera tratando de evitar algo. Ryan, si es posible, quizás no vengas a casa este año. En ese momento, supuse que solo estaba preocupado por mi horario. Está bien, papá, le dije, todavía sosteniendo una taza de café humeante. Lo tengo todo arreglado, no hay problema. La pausa fue más larga esta vez. Luego habló de nuevo, más firme pero más frío. Jessica trae a su novio a casa este año. Es un gerente, alguien importante. Habla bien y se desenvuelve correctamente. ¿Y tu trabajo? Bueno, no es muy cómodo hablar de él, así que es mejor que no vengas. En ese momento, sentí un calor que me subía desde la nuca hasta la cara. Mi corazón se aceleró y automáticamente agarré mi taza de café con más fuerza. ¿Qué diablos acabas de decir?, exclamé, incapaz de mantener la voz tranquila. ¿En serio me estás diciendo eso ahora mismo? Él no lo discutió, no se retractó ni lo suavizó. En cambio, respondió clara y bruscamente: que vengas a casa solo avergonzaría a toda la familia. Si insistes en venir, no me llames padre. Y luego colgó sin un momento de pausa. Bajé el teléfono. Mi palma seguía temblando y algo pegajosa por el sudor. El apartamento estaba completamente en silencio, sin televisión, sin pasos. Solo yo de pie allí, mirando al vacío como si me hubieran arrancado de mi vida. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, lentas y claras, como una grabación, atascada en repetición. Que vengas a casa solo avergonzaría a toda la familia. Si sigues insistiendo en volver, no me llames padre. Por un momento, me pregunté si lo había oído mal, pero no. Cada palabra y tono eran fríos como el hielo y sólidos como la piedra. No hubo ningún desliz y no había lugar para la esperanza. Apreté la mandíbula. La garganta se me apretó como si algo se hubiera alojado allí y se negara a moverse. Inmediatamente, los recuerdos comenzaron a inundarme. Pagué en silencio todas sus facturas, incluyendo electricidad, agua e internet, durante más de 2 años. Nadie mencionó nunca nada, y ahora me llaman la vergüenza de la familia. Rápidamente tomé mi teléfono, mis manos aún ligeramente temblorosas, a pesar de que mi mente había empezado a enfriarse. Abrí la aplicación bancaria y bajé para ver mi historial de transacciones. Mi único propósito era ver cuánto había gastado en mi familia durante los 2 años anteriores. Necesitaba un número para mi factura de electricidad, factura de agua y servicio de internet, cada mes, sin falta. Cada pago se gestionaba a tiempo y se deducía automáticamente de mi cuenta. Durante 2 años seguidos, casi $400 al mes se habían pagado sin falta. Desplacé suavemente hasta el final. Cantidad total gastada, $9,842.17. Me quedé mirando ese número unos segundos más, no porque estuviera asombrado, sino porque algo dentro de mi pecho se había asentado de repente. No pena, ni siquiera furia, sino solo un espacio vacío, casi $10,000, y ahora me tildan de la vergüenza de la familia. Mientras miraba la enorme lista de transacciones bancarias, surgió una pregunta silenciosa, una que nadie de mi familia había hecho en 30 años. ¿Alguna vez Jessica ha hecho tanto por nuestros padres como yo? No era celos y no buscaba reconocimiento. Era simplemente que si se me considera la vergüenza de la familia,
¿Contra qué estándar se está evaluando eso? Yo había pagado aproximadamente $10,000 en gastos de manutención para ellos en secreto, sin pedir nada a cambio y sin mencionarlo nunca. ¿Y ella? ¿Alguna vez ha tenido que hacer un sacrificio o rogar por ayuda? ¿O simplemente llegó, sonrió bonita y causó una buena impresión con un vestido precioso mientras sostenía a un novio exitoso? No estaba pidiendo llevar la cuenta. Preguntaba porque, por primera vez, noté que la equidad nunca fue considerada en este hogar. Me había acostumbrado a estar en un segundo plano desde que era un niño. En las fotos familiares, con frecuencia, estaba parcialmente oculto detrás de alguien más o capturado al borde del encuadre. No estaba precisamente mirando a la cámara. Nadie me dijo nunca que me hiciera a un lado, pero siempre lo hice. Jessica estaba en el centro de cada evento importante de nuestra familia, desde cumpleaños y graduaciones hasta sus rupturas. Siempre había una razón para que todos se unieran, la consolaran y la celebraran. No recuerdo la última vez que alguien me preguntó si estaba bien. Jessica es 2 años mayor que yo, pero la diferencia entre nosotros nunca fue por la edad. Ella era la esperanza, la hija orientada al futuro, que nuestros padres mencionaban con orgullo cuando los parientes los visitaban. ¿Y yo? En esas mismas conversaciones, si se me mencionaba en absoluto, era como una breve nota al pie de página. Ryan. Oh, él está bien. Creo que trabaja en tecnología. Solía creer que si trabajaba lo suficiente, me mantenía alejado de problemas y manejaba todo en silencio. Eventualmente me verían. Sin embargo, no lo hicieron. Resulta que cuando estás acostumbrado a ser invisible, nadie se da cuenta cuando te vas. Comencé a cubrir los gastos de servicios públicos de mis padres, electricidad, agua e internet, hace casi 2 años. Mi madre llamó primero, y todo comenzó allí. Ese día, se quejó de cómo había aumentado el costo de vida, cómo las facturas de este mes habían subido inesperadamente y cómo sus ingresos de jubilación ya no eran suficientes. Luego, suave y tímidamente dijo: si pudieras ayudarnos aunque sea un poco, significaría mucho. Acepté. En ese momento, supuse que solo serían unos pocos meses hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, los meses siguientes se parecieron exactamente al anterior. Nadie mencionó terminarlo, y no había un plan de respaldo. De vez en cuando preguntaba: ¿Jessica está ayudando en algo, mamá? Siempre evadía el tema. A veces, decía, solo ayúdanos este mes. Tu hermana contribuirá la próxima vez. Otras veces, tu hermana está cubriendo los gastos médicos de papá, eso tampoco es fácil. Escuché esas frases tantas veces que podría recitarlas de memoria y simplemente sonreía y lo dejaba pasar cada vez, porque sabía que nada de eso era cierto. Así que seguí enviando el dinero, casi $400 al mes, de manera fiable y silenciosa, sin quejas. Nadie lo mencionaba. No es que no me importara, era simplemente que sentía que era lo correcto. Solía pensar que si era lo suficientemente callado y responsable, se darían cuenta. Pero hoy, después de todo, me miran y dicen: soy la vergüenza de la familia. Después de un tiempo, todo a mi alrededor estaba en silencio y yo simplemente me senté allí, paralizado en el sofá. Todavía tenía mi teléfono en la mano. Ya no estaba enojado ni desconsolado. Solo había una emoción clara en mi pecho, algo así como: ya es suficiente. Después de eso, abrí mi aplicación bancaria. Desplacé hacia abajo hasta la sección de pagos automáticos, donde había configurado transferencias mensuales para cubrir los gastos de mis padres de electricidad, agua e internet. Toqué cada elemento uno por uno y los cancelé sin dudarlo. Lo hice suavemente, no para vengarme, sino para preservar lo único que aún tenía. Una pizca de autoestima, lo único que no me habían quitado. Aproximadamente una semana después, recibí el primer mensaje de mi madre, en el mismo tono tranquilizador que siempre usaba. No se mencionaba lo que había sucedido, ni había una disculpa. Solo recibí un aviso de que la factura de internet estaba pendiente. Puedes encargarte. Leí el mensaje. Miré la pantalla por un momento, y luego dejé el teléfono sin responder. No porque estuviera intentando hacer una declaración, sino porque, después de todo, lo primero que pensaron en decir fue una petición. Paga la factura de internet. No hubo un ¿estás bien? Ni siquiera un básico ¿podemos hablar? Así que permanecí en silencio, y ese silencio para mí lo dijo todo. 2 semanas después, mi padre llamó. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de detenerse. No respondí. Unos minutos después, dejó un mensaje de voz. Su tono era cortante e impaciente, como de costumbre. La compañía eléctrica llamó. La factura de este mes no se ha pagado. ¿Qué está pasando? No había preocupación, ni mención de lo que dijo el día que llamé para decir que estaría en casa para el cumpleaños de mamá. Escuché el mensaje, luego apagué la pantalla y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Y así, permanecí en silencio hasta el cumpleaños de mi madre. El cumpleaños de mi madre fue aproximadamente 3 semanas después de que mi padre me aconsejara no venir a casa. La fiesta transcurrió con normalidad,
con su pollo asado favorito, pastel de su panadería preferida y algunos parientes cercanos reunidos alrededor de la mesa. Excepto por mí. Todo había sido meticulosamente planeado y ejecutado. Esa tarde, precisamente a las 4 p.m., estaba sentado en mi sala con una taza de café que ya se había enfriado hace mucho cuando mi teléfono sonó. Era mi madre llamando. Miré su nombre en la pantalla durante unos segundos antes de dejar el teléfono. No respondí, ni siquiera lo pensé 2 veces. Mi padre llamó unos minutos después, seguido de Jessica. 3 llamadas en menos de 10 minutos. Las dejé pasar todas. No había curiosidad, ni deseo de responder. Me quedé donde estaba, apoyado ligeramente en el respaldo de la silla, mi mirada fija en el cristal empañado. El cielo exterior era de un gris monótono, sin lluvia, pero frío de esa manera silenciosa y sigilosa que sugiere que el invierno acaba de rozar tu umbral. Las comunicaciones comenzaron a llegar aproximadamente 10 minutos después. Mamá fue la primera. Ryan, la electricidad se ha cortado. Toda la casa está a oscura. Por favor, paga la factura. Tomé el teléfono y leí su mensaje en silencio. No había ira ni sorpresa. Solo un vacío tranquilo que se arrastraba por mi pecho, del tipo que se siente cuando has pasado años cuidando de una familia y eres el único que queda para soportar la carga. Luego mi padre dijo, no hay agua. No, podemos cocinar, arréglalo ahora. Después de eso Jessica respondió, el internet está caído, llegan invitados. Por favor, arregla esto, urgentemente. Miré el reloj, 5:12 p.m. Recordaba claramente, cancelé todos los pagos automáticos hace exactamente 3 semanas, inmediatamente después de que mi padre me informara que si insistía en volver a casa, nunca más debería llamarlo papá. Y ahora, en medio de la fiesta de cumpleaños a la que me habían dicho que no asistiera, todo comenzó a apagarse. La electricidad, el agua y el internet. Cada uno desapareció justo cuando más lo necesitaban. No respondí mensajes ni llamé. No sentí la necesidad de explicarme. Simplemente me senté allí, girando cuidadosamente la taza de café fría en mis manos, mis ojos aún fijos en la ventana, como si viera más allá de todo lo que podía ver. Y en ese momento me di cuenta de que no estaban llamando porque me extrañaran. Estaban llamando porque no quedaba nadie que soportara su peso. Alrededor de las 6 p.m., mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo, esta vez sin parar. Sin embargo, ya no eran mis padres o Jessica. Eran los parientes, que solo visitan en días festivos pero se sienten con derecho a juzgar. Las comunicaciones llegaron en oleadas. Algunas personas me tildaron de irrespetuoso. Uno comentó abiertamente, avergonzaste a tu madre delante de toda la familia. Otro, más sutil pero igual de devastador, dijo, tu hermana tenía razón. La gente como tú no debería aparecer en un día feliz. Leí cada mensaje sin responder, no porque el silencio implicara acuerdo, sino porque me había cansado de explicarme a personas que siempre elegían a la multitud más ruidosa por encima de lo que era correcto. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando la pantalla se iluminó de nuevo. La tía Lauren era la única familiar que aún confiaba en mí. Estaba llamando por video a través de una aplicación antigua, que solo ella y yo seguíamos usando, porque éramos los únicos a quienes les importaba lo suficiente como para mirarse a los ojos cuando importaba. Hice una pausa antes de responder al segundo timbre. Lo primero que vi fue su rostro, algo oscurecido por la iluminación amarilla de la cocina detrás de ella, un lugar que conocía como la palma de mi mano. Cada grieta en la pared y cada gabinete ruidoso. Pero esa noche la habitación se sentía diferente. Había tintineos de cubiertos, risas incómodas y pequeñas conversaciones al azar de fondo. Me miró a través de la pantalla, sus ojos cálidos y preocupados. ¿No vas a pagarlo, Ryan? Su tono era ligero, como si estuviera tratando de entender qué estaba pasando. Miré sus ojos, y cuando finalmente hablé, mi tono fue lento, como si estuviera sacando algo que había enterrado durante demasiado tiempo. ¿Sabes, tía? Fue papá. Me dijo que no viniera. Tragué con dificultad. Dijo que si aún insistía en aparecer, no debería llamarlo padre nunca más. Ella se quedó en silencio. Sus ojos cambiaron, como si estuviera estudiando la habitación detrás de ella. Justo entonces, la llamada degeneró en caos. Podía escuchar la voz de mi madre a través del ruido. Dile que me avergüenzo de él. En este día, de todos los días, ¿cómo pudo hacer esto? Mi padre dijo de forma brusca y fuerte. No es tan grave. Es solo pagar unas facturas. ¿Qué clase de hombre se vuelve mezquino por dinero? Otra voz, creo que era mi tío. Pobre Jessica, teniendo que lidiar con un hermano así. Pasos se acercaron a la cámara. Jessica apareció detrás de la tía Lauren, con los brazos cruzados y los labios torcidos de molestia. Incluso cogió la llamada. Mamá ha estado llorando todo el día. ¿A él le importa siquiera? En serio, no tiene vergüenza. No dije nada. Simplemente observé y permanecí en silencio, como si fuera la única forma de defenderme. Me marché. Justo cuando estaba a punto de terminar la llamada, otra cara apareció en el lado izquierdo de la pantalla. Un joven con el pelo perfectamente peinado y un traje oscuro. Me miró con confusión en sus ojos. Luego sonrió vacilante. «Hola, jefe», respondió, con la voz algo rasposa.
como si no estuviera seguro de si las palabras encajaban en esa situación. Me quedé helado. Mi mirada permaneció fija en la pantalla, e inconscientemente agarré el teléfono más cerca. No me lo esperaba. No aquí, no en la noche en que todos sentían que yo era una vergüenza demasiado grande para ser invitado. Lo miré unos segundos más, y luego todo encajó. Su expresión, la forma en que hablaba. Por supuesto, era uno de los nuevos empleados que se había transferido recientemente de nuestra sucursal del sur. Habíamos intercambiado algunos correos electrónicos y me había enviado 2 informes, pero no tenía idea de que era el novio de Jessica, el que todos intentaban impresionar. La habitación detrás de la tía Lauren pareció contener la respiración. Noté que ella miró por encima del hombro, y la cocina estalló en una frenética conmoción. Luego alguien dijo en voz baja: «Espera, ¿cómo acaba de llamar a Ryan?». Otra voz siguió confundida: «Jefe, eso significa que Ryan es el jefe del novio de Jessica». Los susurros crecieron como una ola creciente, superponiéndose, e inquietantes. ¿Y yo? Solo seguí mirando la pantalla, sin asentir, sin negar, simplemente esperando a ver a dónde iba. Y justo entonces, el joven se enderezó, miró más allá de la cámara a los demás en la habitación, y habló claramente. En caso de que no lo supieran, trabajo en Pacific Terratech. El señor Ryan es uno de los cofundadores de la compañía. Sus comentarios fueron claros y obvios, lo suficientemente fuertes como para cortar el ruido de los platos y el murmullo, y la habitación quedó en un silencio inusual. No es incómodo, simplemente atónito. Todavía no dije nada. Junté los labios y di un suave asentimiento de confirmación. Él volvió su mirada al ordenador, con los ojos bien abiertos, y yo dije con calma, uniformemente, como si las palabras lo hubieran estado esperando: «Espero que tu gran presentación salga perfectamente». Luego colgué. Esa noche, dormí profundamente, sin dar vueltas ni levantarme en la oscuridad con viejas preguntas reproduciéndose en mi mente. Por primera vez en años, me sentí ligero. No por satisfacción, sino porque finalmente reconocieron quién era. Al día siguiente, antes de que la luz del sol se hubiera filtrado por completo a través de las finas cortinas, fui a buscar mi teléfono y revisé mis correos electrónicos como de costumbre. Algunos recordatorios de reuniones, un par de comentarios contables, y luego noté un nombre que no reconocía en el campo de Hudson Kane. Abrí el correo electrónico. La primera línea me impactó de inmediato. «Lo siento, no sabía que eras el hermano de Jessica. Siempre te he respetado en la empresa». Arqueé una ceja, me recosté en la almohada y seguí leyendo. Hudson escribió que le había sorprendido mucho descubrir el vínculo familiar entre Jessica y yo, y luego, sin rodeos ni suavizantes, afirmó: «No esperaba que ella fuera así. Terminaré esta relación. Gracias por no ponerme en evidencia delante de todos». Puse el teléfono en mi pecho y cerré los ojos brevemente. Memindot tomó unos minutos volver a abrir la bandeja de entrada y comenzar a escribir mi respuesta, lenta, clara y sin adornos. «Hudson, ese es tu asunto. No espero que nadie tome decisiones para quedar bien conmigo. Piensa bien antes de hacer nada. Y para que conste, no mezclo la familia con el trabajo». Pulsé enviar. No más pensamientos, ni emociones persistentes. Para mí, eso fue suficiente. Algunas cosas, una vez aclaradas, no requiero nada más. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras terminaba una reunión con los jefes de departamento y tomaba notas, mi teléfono sonó en mi bolsillo. Lo saqué y vi el nombre de Jessica, mi hermana. Lo miré unos segundos antes de rechazar la llamada. No por rabia, no para dejar un punto claro, sino simplemente porque ya había tenido suficientes disculpas que solo aparecían después de que todo se había desmoronado. En 5 minutos llegó un mensaje. «Lo siento. No pensé que Hudson cambiaría así. Eres su jefe. Si dijeras algo, estoy segura de que escucharía. Por favor, habla con él. Pídele que vuelva conmigo». Después de leerlo, me acerqué a la ventana del pasillo y me apoyé en ella. Revisé el mensaje varias veces antes de escribir mi respuesta, que no fue ni demasiado larga ni demasiado corta para que ella entendiera. Hudson no se fue porque yo se lo dijera. Se fue por cómo vives, cómo tratas a la gente, cómo menosprecias lo que no entiendes, y cómo siempre asumes que con una voz lo suficientemente suave puedes manejar a cualquiera. Pulsé enviar, volví a guardar el teléfono en mi bolsillo y regresé a mi escritorio. Sin embargo, menos de 1 minuto después, llegó otro mensaje. «Sé que me equivoqué. Esta vez, lo digo en serio. Cambiaré. Por favor, créeme, solo por esta vez». No respondí, lo leí. Me quedé un rato con él. Y nada se movió dentro de mí, no porque no me importara, sino porque finalmente entendí. A veces la distancia entre dos personas no está en la disculpa. Está en cuándo llega la disculpa. Suavemente, eliminé el mensaje sin dejar nada, y regresé a mi vida actual. Una semana después, un viernes por la tarde, mientras regresaba a casa del garaje, me quedé helado en el porche. Mis padres estaban en la puerta principal, cada uno con una pequeña maleta, sus rostros tensos por el agotamiento del largo viaje. No pregunté por qué estaban allí. Si habían viajado hasta allí para verme, no era una visita casual.
Abrí la puerta y los hice pasar, sin tensión, sin cortesía forzada, solo una simple elección. No quería tener esa conversación afuera, donde el viento se estaba levantando en el porche. Nos sentamos en la sala, y el té de la mesa todavía humeaba. Mi padre habló primero. Se disculpó en un tono más tranquilo de lo normal. Mi madre añadió, diciendo que lo habían pensado bien, que quizás habían ido demasiado lejos, y que las cosas nunca debieron haber llegado a ese punto. Permanecí en silencio y no interferí, solo escuchando para ver si esta disculpa marcaba el final de algo o el comienzo de algo más. Y como esperaba, el tono de mi padre cambió. Somos familia, Ryan, y la familia se ayuda mutuamente. Te criamos, te enviamos a la escuela. Todo lo que tienes ahora, una parte viene de nosotros, ¿verdad? Lo miré. Mi semblante permaneció inalterado, pero mi postura se enderezó un poco. Luego mi madre habló, su voz tranquila, como si estuviera diciendo algo bastante sensato. Si pudieras enviarnos unos $2,000 al mes, solo un poco de apoyo, no es mucho para alguien como tú. Miré a las dos personas sentadas en mi sala. Las mismas personas que una vez me habían echado de un evento familiar, porque pensaron que era una vergüenza. Y ahora estaban sentados en mi casa, poniendo un valor monetario a su disculpa. $2,000 cada mes, porque yo era su hijo. Y para ellos, mi éxito era una deuda que les debía. Después de su petición, solté una risita silenciosa, no fuerte ni sarcástica, sino del tipo que se produce cuando alguien te cuenta una historia que no tiene sentido. Miré a mis padres. Sus ojos estaban fijos en los míos, como si esperaran que asintiera de acuerdo. Pero no estaba enojado. Había llegado demasiado lejos para molestarme por cosas así. Me recosté en la silla, mi voz tranquila y clara. ¿Y Jessica? ¿Cuánto contribuirá ella cada mes? La habitación pareció detenerse en ese punto. El aire se tensó. Mi padre lanzó una mirada a mi madre. Ella respondió lentamente, su voz bajando ligeramente. El trabajo de tu hermana, todavía, es inestable, y la ruptura con Hudson le ha pasado factura. Asentí suavemente, sin sorpresa. Las mismas viejas excusas vestidas con un lenguaje empático, pero eran simplemente evasivas. Levanté la mirada, los miré directamente, y dije, si ella acepta apoyarlos con $2,000 al mes, yo haré lo mismo, ni más ni menos. Ellos no dijeron nada. Solo me miraron, tratando de averiguar si hablaba en serio. Continué en voz baja. Si quieren que yo asuma la cantidad total, necesitaré algo por escrito. Un acuerdo legal que confirme que después de que ambos fallezcan, la casa me pertenecerá por completo. Me quedé quieto después de eso, sin presión, sin más explicaciones, solo esperando a ver cómo reaccionarían ahora que, por primera vez, estaba estableciendo los términos para algo que siempre habían sentido que era mi responsabilidad. Tan pronto como terminé de hablar, la audiencia cayó en un silencio profundo y denso. Mi padre de repente se puso de pie, golpeó la palma de la mano contra la mesa de madera, volcando la taza de té y derramando su contenido por un lado. Su grito resonó por la habitación, su pecho subiendo y bajando de furia. ¿Estás poniendo condiciones a tus padres? Te criamos durante más de 20 años, y ahora quieres regatear con nosotros así. ¿Qué clase de vida estás viviendo, Estaba gritando tan fuerte que no me sorprendería si los vecinos lo escucharon todo. No me moví ni me encogí. Simplemente me quedé sentado, las manos apoyadas en los reposabrazos de la silla, la mirada fija en él, no fría, pero ya no amable. Esperé a que terminara antes de levantarme con cuidado. Mi voz salió baja y tranquila, pero lo suficientemente clara como para perforar el caos que acababa de crear. Creo que ambos deberían irse de mi casa. No era una amenaza. No fue dicho con enojo. Era simplemente una súplica de alguien que había llegado al límite de lo que el respeto podía ofrecer. Nadie dijo nada más. Solo el sonido del equipaje arrastrándose por el suelo de madera, y la puerta cerrándose detrás de ellos, más silencioso que todo lo que acababan de dejar dentro de mí. Han pasado 2 años desde la última vez que los vi, justo aquí en mi propia casa. No bloqueé sus números de teléfono, no cambié mi dirección de correo electrónico, ni los corté totalmente. Dejé de contactarlos, y esperé para ver si todavía me considerarían un miembro de la familia, una vez que ya no estuviera bajo la sombra del deber y la obligación. En los últimos 2 años, no ha habido ningún mensaje o llamada preguntando cómo he estado. Ninguna mención de cumpleaños, salud, o incluso un simple ¿cómo estás? Solía creer que un día cambiarían. Sin embargo, me he dado cuenta de que no todos cambian, especialmente aquellos que nunca reconocieron que estaban equivocados en primer lugar. Todavía vivo aquí, trabajo y sigo con mi vida diaria. La única diferencia es que ya no me permito ser un cajero automático emocional, ansioso por dar y ser dañado en nombre de la obligación. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la familia no es un lugar donde la gente puede exigir amabilidad y llamarla amor. Una verdadera familia es aquella en la que eres valorado como persona independientemente de lo que tengas que ofrecer. No como una cartera, no como un plan de respaldo, no como último recurso cuando todo lo demás falla. Y antes de terminar este capítulo, me gustaría hacerte una pregunta.
¿Me equivoqué al decidir no regresar? ¿Por negarme a ayudar a mis padres con $2,000 al mes, a pesar de que ahora son mayores y me criaron? Solía creer que mi familia podía arreglar cualquier cosa. Pero después de ser tratado como un extraño en mi propia casa, más veces de las que puedo contar, elegí levantarme y romper el ciclo. ¿Fui demasiado frío? Quizás finalmente estaba aprendiendo a valorarme en el momento perfecto. ¿Demasiado frío? Quizás finalmente estaba aprendiendo a valorarme en el momento perfecto. Por favor, deja tus opiniones a continuación. Sinceramente quiero saber de ti, estés de acuerdo o en desacuerdo. Si la historia te resonó, por favor suscríbete para ayudar a apoyar el canal. Todavía hay muchas historias esperando ser contadas y escuchadas. Cuídate, y nos vemos en la próxima. Gracias por quedarte hasta el final.